yo no entendí muy bien porque dice hacer lugar parcialmente a la presente demanda con cumplimiento, ¿verdad? Por la suma de 30 millones más intereses. Y después en el punto 2 dice rechazar parcialmente la presente demanda de cumplimiento de contrato promovida por el mismo señor contra la firma por la suma de 25 millones. ¿Por qué en una hace lugar y en la otra rechaza? Perfecto. En ese fallo, bueno, esa demanda empezó y empezó tratando de que sea admisible la suma de 55 millones, si no me equivoco. Entonces le hacen lugar a 30 millones y le rechaza. Por eso es hacer lugar parcialmente. Se discutía por los 30 millones, por eso las apelaciones cruzadas de los actores, tanto actores y demandados, ¿verdad? Porque se rechazó la de 25 millones, pero se admitió la de 30 millones. Entonces, a uno le beneficiaba una parte y a la otra parte también una parte, ¿verdad? Por eso hubo varias apelaciones, pero la admisión, bueno, la demanda en sí inicialmente fue por 55 millones. Por eso empezaron las apelaciones. Entonces se refiere a que de esos 55 millones le está otorgando los 30 y rechazando los 25. ¿Eso es lo que quiere decir? Así mismo, le otorga los 30 millones, le hace lugar y le rechaza. Por eso, no sé si leyeron la primera parte de los votos de los miembros diciendo sobre el recurso de nulidad. Y empieza explicando de que hubo varias apelaciones que fueron otorgados para esto, que no fueron otorgados para aquellos, algunos no fundamentó. No sé si leyeron esa parte. Sí. Entonces ellos entran a analizar esa resolución y dicen que la nulidad, bueno, uno de ellos dice que debe declararse desierto la nulidad, que eso es su voto, el primero, ¿verdad? El Sí. segundo creo que también dijo que debe declararse la nulidad, debe declararse desierto también la nulidad, ¿verdad? O mal concedido, algo así creo que dijo. Sí. Pero también hubo un voto de disidencia respecto a la nulidad. No sé Sí, si que esa fue el parte último. leyeron. Sí, Y el último. bueno, ¿por qué decía ese voto de disidencia? ¿A qué se refería? Porque no, realmente no se entregó el informe que debía haber presentado, en este caso el damnificado, porque le debía el informe accidentológico, creo, el resultado de eso, y realmente no le acercó a la aseguradora ese informe. Y que por eso Exacto. iba a proceder la nulidad, porque se faltó ahí en un requisito esencial. Pero- y qué dijo? Al final, creo que también declaró desierto la nulidad. ¿Por qué? Porque no se presentó en la oportunidad que debía haberse presentado en este caso no era un recurso, sino la excepción de nulidad. Exacto. Porque como tácitamente el otro se cayó, se dio porque aceptó nomás ya que siga el procedimiento. Eso. Hay un punto muy importante ahí que hay que resaltar también de la parte de la nulidad. No sé si se dieron cuenta por qué el último miembro que votó dijo que, por qué declaró desierto también la nulidad, porque él creía que podía declararse la nulidad de esa sentencia y él dijo que no. ¿Por qué? No sé si llegaron a ver.
dijo una parte que podía repararse por la vía de la apelación. Entonces, por eso no declaró la nulidad y entró a analizar por la vía de la apelación. ¿Qué más? ¿Qué más notaron en ese fallo? Que efectivamente también no presentó aparentemente en las documentales eso de la resolución del juzgado de falta y que agregó como un hecho nuevo ya. Eso. ¿Qué más que dicen los demás? ¿Qué dicen los demás respecto a al fallo? ¿Estás leyendo, Lorenzo? Sí, estoy leyendo. Aquí le tenemos también William. ¿Qué tal, William? Hola, ¿Leíste? profe. Ahora entré. Bueno. Hola. Bueno, Mónica, ya que vos leíste o entre Liz, que leyeron también la mayoría de la parte de la resolución, ¿qué más puntos encontraron a ser destacados en esa resolución? ¿Qué les llamó la atención? Yo, por ejemplo, digo, en realidad dije, qué estúpido el abogado, dije, porque cuando uno va a presentar su recurso de apelación se tiene que fundamentar los agravios, dice claramente, una vez que se corrió traslado y el otro se notificó, se tiene que presentar. Y acá, por ejemplo, lo que me llamó la atención es que la parte actora no presentó su fundamentación de agravios. Por eso es que también se dejó desierto, se declaró desierta su apelación. Y el punto que vos recién dijiste, profe, eso de que el magistrado debía expedirse sobre, en la apelación sobre aquel punto. Yo no encuentro, volví a leer ahora esa última parte, porque es el tercero el que habló de eso, no encontré ese punto que vos estás mencionando, de que podía subsanarse por la vía de la apelación. Bueno, él lo que dijo es que podría ser analizado la cuestión por vía de apelación, ¿verdad? Sí, pero o sea, quizás no estoy comprendiendo lo que dice el juez. Pero en alguna parte ahí, Liz. Mm. Yo leí en alguna parte, me acuerdo, pero no sé tampoco en dónde.
Profesor, Hay, es largo. sí, es Otro largo, que es es uno largo. de los más cortos. Sí. Pero Sí, hay un punto también muy importante que que habló en la resolución o en el fallo, decía una parte también sobre la promoción de la demanda, que el informe que tenía que recibir, creo que la demanda fue posterior, dice, ¿verdad? O creo que el informe que vino del juzgado de faltas fue posterior ya a la demanda. posterior a la promoción de la demanda, Exacto. que en ese caso alegaba, ¿verdad?, que debía presentar una excepción previa de falta de acción la parte demandada, pero no lo hizo tampoco, que Exactamente. esta debía hacerlo, pero tampoco hizo. En ese punto, profesor, dice que el plazo era de 30 días desde que tuvo, entonces efectivamente jamás ocurrió tal hecho porque no se le dio anterior a la demanda esa información al asegurador. Por eso un poco no entiendo también esa parte, porque nunca recibió el anterior a la demanda después de que se haya presentado ya la demanda y ¿cómo era? Agregó el documento como un hecho nuevo ya. Claro, pero hay que Exactamente. analizar también los puntos, porque siempre ahí de por medio, siempre se analizan los casos de cuando se va a iniciar un cumplimiento de contrato, ya sea por estos tipos de hechos. Muchas veces juega también la prescripción. Es distinto, si no me equivoco, con la aseguradora creo que es 2 años, o ahí creo que el profesor me va a corregir. La prescripción en cuanto a la indemnización, no me equivoco, son así 1 año, creo que es el contrato con la gente de la aseguradora. Si no se promueve en 1 año, creo que prescribe. ¿Sería eso cierto, doctor? Así mismo es. Sí. Eso ya está en el capítulo del Código Civil que habla del seguro. Y 1 año se tiene para hacer cumplir las obligaciones emergentes de un contrato de seguro. Es así mismo. Ahora, también en el capítulo respectivo de nuestro Código Civil se establecen plazos y reglas de comportamiento entre la compañía aseguradora y el asegurado. Así, por ejemplo, cuando ocurre un siniestro cubierto por la póliza, el asegurado tiene un tiempo que, si no estoy equivocado, es de 48 horas para comunicar el siniestro, porque de no ser así, ya la compañía aseguradora se exime de cubrir ese siniestro. 3 días parece, profesor. 3 Bueno, días decía, ¿verdad? bueno, sí, bien puede ser. No estoy muy entrenado en esa parte, pero tiene un plazo así muy breve. Pero eso es para la comunicación del siniestro. Acá se habla de otra cosa también. Dice el seguro al contestar la demanda, dijo que estaban pendientes de una comunicación, de una resolución administrativa. Y no sé qué tan cierto eso puede ser, porque la aseguradora tiene 30 días para despedirse al cabo de la comunicación, para despedirse sobre si va a cubrir o no los daños. Es decir, si va a cumplir con su obligación contractual de indemnizar al asegurado por el siniestro ocurrido. Y acá la compañía aseguradora dice que la demanda se inició estando todavía pendiente la respuesta de la compañía aseguradora y que estaba todavía dentro del plazo de 30 días. Ahora, ¿cómo se computa el plazo de 30 días? Ahí está la cosa. La aseguradora dice que se debería contar desde que
la aseguradora cuente con la resolución del juzgado de faltas. Y eso no es lo que dice la ley. La ley dice desde el momento en que se hace la comunicación. Tiene 30 días. Bueno, a mí me satisface que por lo menos algunos de ustedes leyó algunos de los fallos. Reconozco que a veces son muy extensos, pero el buen lector tiene que tratar de leer las partes esenciales nomás. Y para eso no hace falta, me parece a mí, leer la transcripción de las posturas procesales de cada parte. En este caso, por tratarse de un fallo de segunda instancia, se leen los escritos respectivos de fundamentación de los recursos y su contestación. Y eso no hace falta leer in extenso, me parece a mí, porque a veces son bastante largos. Y bueno, y luego la conclusión primero del preopinante, y sobre todo si hay disidencia, significa que el tribunal no fue unánime en su fallo, que uno de ellos por lo menos pensaba diferente. Y esas particularidades son las que a mí me interesaría que ustedes fijen sus ojos y su pensamiento en esas partes que para mí son esenciales. Y habrán visto ustedes, por ejemplo, que en uno de los fallos, creo que en este mismo fallo que están comentando ustedes, se alegó la existencia de incongruencia. Y la incongruencia, como ustedes saben, es un vicio de la resolución que amerita la declaración de nulidad en base a lo dispuesto por el artículo 15, inciso B de nuestro Código Procesal Civil, que coincide con el artículo, creo que es el 256, me parece, de la Constitución Nacional, que exige que las resoluciones judiciales sean fundadas en la Constitución y en la ley, y etcétera, etcétera. O sea, esa fundamentación que hace el órgano judicial tiene que respetar el principio de congruencia, principio que ya acabadamente hemos explicado el año pasado, que ustedes han de recordar todavía, me imagino. Pero si hace falta, vamos a rememorar. Yo voy a dar por sentado que ustedes saben lo que es el principio de congruencia. Bueno, y acá el preopinante pasó por alto, por ejemplo, de qué es lo que va a ser materia de estudio en la segunda instancia. Si los recursos fueron bien o mal otorgados. Es decir, las cuestiones preliminares sobre las cuales el tribunal tiene que expedirse. Porque hay una parte del fallo que fue recurrida esa parte por quien resultó beneficiado, dice, ¿verdad? Y si resultó beneficiado por el fallo, carece de agravios. Entonces el recurso fue mal concedido en esa parte, porque carece de agravios. Y dijo muy bien, hay una frase que empleó ahí el miembro que opinó, creo que en segundo término, que así como en primera instancia el interés es la medida de la acción, en la segunda instancia son los agravios los que establecen la apertura de la segunda instancia. Porque si no hay agravios, el tribunal no está habilitado para estudiar el fallo.
Recuerden ustedes eso que la ley también limita las facultades del órgano de segunda instancia. Y creo que dice el artículo, a ver un poco, bueno, no recuerdo el artículo mismo, pero dice que el tribunal no puede fallar sobre cuestiones que no hayan sido objeto de recurso o que no hayan sido cuestiones que no hayan sido propuestas en la instancia anterior. Vale decir, solamente sobre lo que se discutió en primera instancia y sobre aquello que fue objeto del recurso. De los demás no puede. Está limitado justamente por la observancia del principio de congruencia. Y bien, entonces este segundo opinante hizo un poco una limpieza, por decir así, de las cuestiones que iban a ser objeto de estudio por parte del Tribunal de Apelación. Y comenzó diciendo, el segundo párrafo de la sentencia fue apelado por el que fue beneficiado con ese párrafo. Para él no es apelable. El primer párrafo dice, contestó los agravios, pero no fundamentó su recurso. Bueno, si no fundamentó su recurso, no puede estudiarse su recurso. Solamente se va a estudiar el recurso que fue fundamentado por el otro apelante, porque acá hubo apelación cruzada. Ambas partes apelaron de distintas partes de la sentencia, que constaba de varias partes. Y entonces va limpiando el camino y vamos a estudiar aquello que sí está bajo nuestra competencia. Y esas son las cosas que yo quiero que ustedes fijen muy bien para que el estudio sea provechoso. No es solamente estudiar un fallo, estudiar otro, leer y ver si estamos o no estamos de acuerdo. Hay que ver un poco más allá de lo que aparece en el fallo, o por lo menos lo que no parece muy explícito. Sin embargo, son las partes muy importantes. Porque el Tribunal de Apelación, ya que estamos nosotros en este taller estudiando 3 fallos de segunda instancia, el Tribunal de Apelación tiene su función bien determinada por la ley. Cierto es que el Tribunal de Apelación, porque se le devolvió la competencia sobre el caso, esa fue la ficción que existe según vimos nosotros, que la jurisdicción reside en el máximo tribunal, que va delegando esa facultad que tiene en los tribunales y juzgados inferiores. Entonces, cuando se deduce recursos contra alguna resolución y se eleva al superior, el órgano de primera instancia, por poner el caso, devuelve su competencia al tribunal superior. Por eso se habla de tantum appellatum quantum devolutum. Es decir, que el tribunal solamente puede estudiar el recurso en la medida de la competencia que le fue devuelta. ¿Cómo le fue devuelta esa competencia? Mediante la expresión de agravios que se hace sobre el punto de la sentencia que es objeto de recurso. Por eso es que cuando se concede el recurso, pero no se fundamenta dentro del plazo, se produce la deserción del recurso. Se declara desierto el recurso, ya sea el de apelación, ya sea el de nulidad. Se declara desierto porque si bien se interpuso el recurso y se concedió, llegado el momento, dentro del plazo que la ley establece, el recurrente no fundamentó o no expresó sus agravios. Y eso da lugar
a la deserción del recurso. No puede el tribunal estudiar de oficio, porque nuestro procedimiento no es inquisitivo, es dispositivo. Y el impulso recae sobre los hombros del autor, normalmente en primera instancia, y del recurrente en segunda instancia. Entonces, en este fallo que estuvimos mirando, que, a ver un poco, recuérdenme ustedes, yo no tengo, en este momento no tengo a la vista, porque estuve en otra cosa hasta hace un rato, pero creo que tendríamos que ir un poco al Classroom y rememorar en qué consiste el fallo. Ese era el del seguro. Confírmenme un poco. Sí, doctor, Sí, el de cumplimiento de contrato. Sí, el de seguro. Cumplimiento de contrato entre un asegurado y la compañía de seguros. Correcto. Bueno, y allí tengo entendido que hay votos divididos, ¿o no? ¿Era así o no? Sí, así era. Sí, hay voto dividido. Y creo que el que estuvo en desacuerdo fue el actual ministro de la Corte, presidente de la Corte, ¿o no es en este? A ver un poco. Ah, no, este es el de Augusto Paiva Baldovino, Marcos Riera Hunter y Valentina Núñez González. Son los miembros de este tribunal, que creo que es la primera sala del tribunal. No recuerdo muy bien. Bueno, acá se habla, ustedes vieron el párrafo donde dice el apartado primero de la sentencia no contiene ningún pronunciamiento expreso, positivo y preciso que pudiera ser desfavorable a los intereses del autor. Este no puede procesalmente interponer recursos contra aquel y por la misma razón la parte demandada no puede interponer recursos contra el apartado segundo. En base a lo expuesto, corresponde que el tribunal declare mal concedidos los recursos interpuestos por la autora contra el apartado primero de la sentencia recurrida y declarar mal concedidos los recursos interpuestos por la parte demandada contra el apartado segundo de la sentencia en alzada. Eso es lo que le estaba comentando. Acá se hizo un poco de limpiar el camino. Y eso es lo que hizo el doctor Riera Hunter, un jurista muy reconocido en Asunción, ya de larga trayectoria y muy versado en materia civil. Bueno, entonces, comencemos por ver lo elemental, dice él. Veamos primero si los recursos están bien o mal concedidos, porque si fueron mal concedidos, va a ser ocioso examinar la cuestión, porque ya no hubiera sido necesario. Simplemente con declarar mal concedidos los recursos ya terminó la función que le compete al tribunal y elimina del debate una cuestión que iba a ser completamente superflua. Bueno, ahora, en cuanto a los hechos mismos, dice que hay incongruencia porque el autor demandó una suma de 40 millones con intereses al 2.5% desde la fecha del siniestro y 25 millones y monedas en otro concepto. Por eso fue que se hizo lugar parcialmente a la demanda y se le condenó a la compañía aseguradora a pagar la suma de 30 millones.
Creo que era así. Y no se hizo lugar a la otra parte que era de 25 millones. Y bueno, si se hizo lugar a la demanda, dice el tribunal, no puede causar agravio. En realidad yo no estoy muy de acuerdo con eso porque si yo demandé 55 millones de guaraníes y el juzgado hace lugar parcialmente a la demanda y me concede solo 30 de los 55 que yo reclamé, entonces allí hay un agravio también parcial por la suma no concedida. Es lo que yo opino. Entonces, el recurrente en estos casos tiene que precisar los alcances de su recurso también para evitar esto, ¿verdad? Ahí tendría que haber dicho el apelante, que es el que ganó la demanda, pero no ganó en su totalidad. Hubiera dicho, no, yo no estoy de acuerdo con el monto concedido. Estoy de acuerdo con que se haga lugar la demanda, pero se me excluyó una parte importante que a mi juicio corresponde, para lo cual yo interpongo el recurso parcial, también lo hubiera dicho. Y al no precisar esto, el tribunal entendió que recurrió de un punto de la sentencia que a él le beneficia. Le beneficia, cierto, pero le beneficia parcialmente. No le concedió todo lo que pidió. Y es justo que se estudie en segunda instancia del por qué no se le concedió la otra parte. A mi modo de ver, y yo otra vez opino porque la idea era que ustedes opinen un poco también, a mi modo de ver, y no crean que esta es la verdad absoluta, porque yo no soy el oráculo de Delfos. Yo también me puedo equivocar. A mi modo de ver, como diría Aníbal Lovera, el finado cantante, que era ciego, yo creo que la denegación del recurso, es decir, la declaración de mal concedido con respecto al actor, no está correcta. La denegación no está correcta porque, así como les repito, me benefició en una parte y no en la otra. Y yo apelo por la otra parte. Es completamente lógico. No puede decir, no, él fue beneficiado y ya no puede recurrir. Es como cuando uno regula sus honorarios y pretende 100 millones y el juzgado le concede 20 millones. Y bueno, cierto, me beneficia, pero no en la medida en que yo pretendía. Entonces tengo derecho a apelar para buscar, en base al principio de la doble instancia, la opinión de un tribunal superior. Bueno, quiero escuchar un poco también las opiniones de ustedes porque se me está secando la garganta. Profe, yo también opino igual que usted. Dije que claro que si pedí más plata, lo lógico es que yo proteste porque quiero que se me conceda la totalidad. Pero el problema es que el actor o el abogado del actor no presentó el fundamento ni los agravios, no especificó. Yo supongo que ahí es donde falló y que por eso es que por eso se denegó el recurso, porque no fundamentó, no explicó por qué eso le agraviaba ese primer punto. No hay que confundir, Liz, declarar desierto un recurso que declararlo mal concedido. Se declara desierto un recurso cuando, luego de haberse otorgado y ya en el órgano de revisión, el apelante no fundamenta el recurso. Eso significa desertar del recurso. Es decir, prácticamente es un desistimiento tácito. Pero
se otorga el recurso y el tribunal, en ejercicio de facultades que le son propias, porque recuerdan ustedes que el tribunal no está obligado por la concesión misma del recurso o por la forma en que fueron concedidos. El tribunal puede modificarlos con arreglo a derecho si fue en relación y al tribunal le parece que tiene que ser libremente, puede modificar de oficio o a petición de parte. Se concedió el recurso, pero el tribunal entiende que fue mal concedido. El tribunal puede declarar mal concedido y devolver al juzgado de origen. Esas son las facultades que tiene el tribunal. Pero no es lo mismo declarar mal concedido un recurso que declararlo desierto. Se declara desierto cuando no se fundamenta, pero mal concedido no me permite luego ni siquiera que se estudie mis agravios. Y en ese caso, cierto es lo que dice Liz, hay una parte en que el apelado, porque utilizando la terminología correcta, en la segunda instancia se habla de apelante y apelado, o recurrente y recurrido. Pero como que acá hay apelación cruzada, ambos son recíprocamente apelante y apelado. Pero en el primer caso, el apelante fundamentó el recurso, se le corre el traslado a la otra parte. ¿Por cuántos días era? No recuerdo yo. ¿Cuántos días era? ¿Por cuántos días se le corre el traslado? 18. 18 días. No olviden esas cosas. Bueno, tienen que tener en la punta de la lengua. Bueno, 18 días contestó el apelado. Pero por lo visto el tribunal normalmente hace así, cuando hay apelación cruzada, dice, fundamente sus recursos el abogado fulano, ¿verdad? Fundamenta el recurso y del recurso de la presente expresión de agravios, traslado a la otra parte, punto. Fundamente sus recursos, porque hay apelación cruzada. El apelado es también apelante. Entonces ahí dice, al correr el traslado de los agravios, manda que el que va a contestar los agravios, a su vez, fundamente sus propios recursos. ¿Qué hizo en este caso el apelado? Contestó la apelación, pero no fundamentó sus recursos. Y eso es deserción del recurso. No es declararlo mal concedido. Solamente eso quería fijar muy bien la diferencia entre ambos conceptos. Sigo escuchando. Ruth está mirando como una lechuza, con los ojos así, pero bueno, significa que está atendiendo, pero yo quiero saber también si está entendiendo. Profe, y ahora estoy escuchando porque le estaba diciendo al profesor Denis que yo no tuve tiempo para leer, pero ahora estoy escuchando lo que están comentando. Bueno, cierto es que los materiales se alzaron recién ayer. Creo que a la mañana. No, anteayer Por la ya. tarde ya, profe. ¿Eh? Ayer por la tarde por ahí subiste. No. Bueno, no importa. Una vez subí 15 días antes, igual no se leyó. De modo que no. Yo creo que. Bueno, Mónica, ¿cuál es tu opinión sobre este primer fallo? Al inicio al profesor le comenté era que lo que a mí me llamó la atención era en cuanto al numeral 3 de la sentencia definitiva dictada en primera instancia y que luego en tribunal se confirmó sobre imponer las costas y que era, para mí era desproporcional porque a uno era un 55% y al otro 45%, pero el profesor me explicó que no era que no debía entender desde el punto de vista proporcional en cuanto a la cantidad del monto que se le impuso. Claro,
A la postre, en realidad, siempre esa proporción repercute en el monto del juicio, porque las costas, los honorarios, por ejemplo, se van a establecer en base a ese monto. Los honorarios de la parte actora y gananciosa, me parece, en este caso, ustedes saben que para calcular los honorarios se establece primero el monto del juicio, y el monto del juicio que corresponde en este caso va a ser el monto de la condena, que era de 30 millones de guaraníes. Y bueno, para el abogado del actor, el monto del juicio y base del cálculo de los honorarios va a ser el 55% de los 30 millones. ¿Verdad? Porque esa es la proporción. Y yo hablo solamente de los honorarios. Aquí se habla de las costas. Y las costas abarcan los honorarios, entre otras cosas. Bueno, y acá se tiene que hacer una liquidación final y el 55% va a corresponder a una parte y el 45% a la otra parte. ¿Por qué? Porque hubo vencimiento recíproco. Es por esa razón. Las costas se Y por imponen ese vencimiento, proporcionalmente. profesor, y por ese vencimiento recíproco, lo que yo pensaba que debía ser 50 y 50, pero acá dice que a la demandada se le impuso el 55 y a la actora 45. Y bueno, Y por eso nomás esa parte. recordemos un poco los montos para tratar de justificar esos porcentajes diferenciados. Se reclamó 55 millones, se otorgó 30 millones y se denegó 25. Entonces, el monto de la denegatoria, que es lo que ganó la parte demandada, es inferior a lo que ganó la parte actora. Esa es la razón de la proporción y que fue confirmada por el tribunal. Ahora sí encuadra, profesor. Lorenzo, ¿estás atento? Sí, sí, profesor, escuché ahora, estoy atento. Entendí perfectamente. O sea que justamente acá estuve leyendo una parte de lo que usted está hablando, Sí, donde habla de lo que la no fundamentación y los principios de congruencia. Hay una violación de los sí. principios de congruencia. No sé si quiere que lea esa parte, no sé si los compañeros lo leyeron. Porque estuve marcando algunos puntos. Justamente existe el artículo 132 del Código Procesal. Sí, Y dice, en cuanto al recurso de nulidad del principio, en primer lugar, cabe señalar que las partes actoras retiró el expediente de fecha 17 de julio del 2018 conforme constancia obrante, fácil 1140, el auto. El retiro del expediente importa la notificación tácita de todas las actuaciones contestadas en el mismo. Es decir, al haber retirado el expediente, las partes actoras se dio por notificada la providencia de fecha 20 de marzo de 2018 que ordena expresos agravios. Justamente la compañera Liz, escuché que estaba hablando de eso. Y de la constancia de auto surge que las partes actoras presentó escrito de contestación de agravio de auto. Sin embargo, no presentó la fundamentación de los recursos interpuestos por su parte. Justamente eso es lo que estuvo hablando usted, profesor. sí. Y entonces corresponde solo el análisis del recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada que no fue fundamentada, si bien expresa que el acuerdo incurrió en una incongruencia. Y también habla en su petitorio, en el petitorio se pidió o se solicitó la revocación de la sentencia. Claro, la revocación no es la nulidad. Sí, sí, así mismo. Sí, Y después, más puntos más abajo, la violación de los principios. O sea que cita la violación del juez, creo que cita la violación del principio de congruencia, provocando la nulidad de la sentencia. Ahí prácticamente ya se pide la nulidad
Claro. la- Bueno, ese es otro punto también que a mí se me estaba pasando. son los puntos que a mí me están llamando la atención. Bueno, recuerden un poco ustedes que la nulidad no puede beneficiar al que, por un lado, al que provocó la nulidad. Porque Sí. entonces sería premiar al infractor. Y también la ley dice que aunque haya causal de nulidad del fallo, si es que esa nulidad va a beneficiar al que provocó la nulidad, entonces el tribunal no tiene que declarar la nulidad y estudiar directamente el otro recurso, el recurso de apelación, a los efectos de determinar allí si corresponde confirmar o revocar el fallo. Sí, sí. Y el tribunal acá menciona claramente que cuando, Declare la nulidad. claro, si la nulidad va a beneficiar a la parte que provocó la nulidad, entonces sería como establecer una especie de premio al culpable. Algo culpable. Sí. Dice el artículo 407, que es 7. el citado acá, ¿verdad? Sí. Que cuando el tribunal considera que puede fallar por vía de apelación a favor de quien resultaría beneficiado por la declaración de la nulidad, no No la la pronunciará. Y en este caso, esta magistratura dice, considera que puede fallar a favor de la parte demandada, por lo que no corresponde declarar la nulidad, debiendo resolver la cuestión propuesta por vía de apelación. Acá el tribunal aplicó la norma del artículo 407. 407. Sí. Y en líneas generales, para mí, el fondo de las cuestiones está en todos estos puntos, doctor. Bueno, resulta que el autor en realidad pidió 40 millones y el juez consideró que en realidad la pretensión era por 55 millones y admitió 30 millones y rechazó 25. Hay una incongruencia. También habla Hay de una incongruencia ultrapetita porque pidió. en realidad en la demanda se reclamó 40 millones. Pero el juez entendió que había 55 porque sumó a lo mejor los intereses y una serie de cosas. Por eso es que desde ese punto de vista, si se pidió 40 y el juez entendió que eran 55, allí hay incongruencia. ¿Cuál sería la incongruencia? Ustedes saben que hay tres. Extrapetita. Ultrapetita, Extra sí, trapetita. En este Extra caso es petita. ultrapetita. Bueno, ultrapetita es cuando se concede más de lo que se pidió. Más de lo que se pide. Extrapetita es cuando se concede algo que no se pidió. Y citrapetita, ¿qué era? Cuando no se concede lo que se pidió. Claro. Es decir, cuando el tribunal no se pronunció sobre la petición. Ignoró la petición, no dijo nada al respecto. Esa es citrapetita. Bueno, y en este caso es, pónganse de acuerdo un poco, ¿es extra o es ultra? Les diste más dudas, parece, profesor. Y está bien, la duda es Me la quedo madre de con la mi- ciencia. Dice ¿Eh? Mónica que se queda con su extra petita, dice. Y A ver, Lorenzo, Liz, Liz sigue dudando, Yo digo parece. que es ultra petita porque se le dio más de lo que pidió en realidad. Si pidió 40 y el juez dijo que eran 55 en realidad y después al final dio 30. Y Pero no dijo que no era es ultra.
Bueno, Es y menos de sería lo que Citra pidió, no es entonces. ultra. Pidió Citra. 40. Y le dio 30, entonces es Citra Petita, Entonces, porque dio de menos. Bueno, resulta que en materia de daños, el juez tiene la facultad de establecer los montos de acuerdo a lo que fue probado en juicio. En un juicio de daños y perjuicios, por ejemplo, yo puedo pedir 500 millones y el juez hace lugar a la demanda, pero me da solamente 100. Eso no es fallar citra petita o extra petita. El juez no tiene la obligación de darme todo lo que yo pido. En realidad acá la incongruencia surge en que la demanda es por 40 millones, más los intereses y todas esas cosas, ¿eh? Pero el juzgado, en lugar de estudiar lo que se reclamó, que era 40 millones, él pide acá 55 millones, 30 pidió en concepto de cumplimiento del contrato y 25 creo que eran intereses a partir del siniestro, no sé qué historia, ¿no? Y en realidad nadie pidió 55. El autor no dijo yo demando por 55 millones, dijo yo demando por 40 millones. Y la cuestión de los accesorios legales, esa es una cuestión que va a fluctuar de acuerdo a cómo dure el juicio, si se concede el 2,5% o el 1,5% como pretendía el demandado, etcétera, etcétera. Pero nadie habló nunca de 55, solo se habló de 40. Y por ese lado es que se alega la existencia de incongruencia, y lo cual es cierto, pero dice el tribunal, a pesar de la incongruencia, en base a lo dispuesto por el artículo 407, nosotros preferimos estudiar la cuestión por vía de apelación. Ejerció una facultad que le otorga la ley. Bueno, esos detalles yo quiero que ustedes no se limiten a leer, a darle una lectura así como si todo estuviera muy bien. Busquen siempre pelos en la leche. Bueno, estudiemos un poco el segundo fallo, si les parece. Esto quedó más o menos bien establecido, ¿o no? Sí, estuvo bien. Bueno, estudiemos un poco el Para mí- segundo fallo. Le A mí dejaste parece- entonces con la duda de la extra o la ultra, entonces a ellos, profesor, Sí, para la Sí, tarea. sí, No, pero pero es ahí, terrible. deliberadamente. no, pero ahí no hay duda porque está establecido acá en el fallo. No, a mí sí No me me dejó en dice la duda. que no se puede. sí, profe, entonces, ¿cuál es? No, Ultra o ustedes no extra. busquen todas las respuestas en mí. Yo les voy a preguntar en la próxima clase si fue ultra, extra o citra petita. Pero ya el tribunal dijo sí hay Si incongruencia. bien no, Lean bien el si fallo. bien no puedes afirmarse que se otorgó más de lo que se pidió, quiere decir que no se otorgó más de lo que se pidió. Hay una parte donde habla de eso. Y claro, Si se bien no pidió puedes 40, se pidió afirmarse. 40 y se otorgó 30. No es más de lo que se pidió, obviamente. Se pidió menos, se otorgó. Bueno, en este segundo fallo, A entender. Sí. que creo que se llama luego fallo número 2, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, sexta sala, es sobre nulidad de acto jurídico. Y Acto jurídico por simulación. exactamente, la simulación, que es una figura bastante controvertida en nuestro derecho, porque
No hay nada más difícil de probar que la simulación cuando la simulación se hace entre terceros y reclamada por quien no participó del acto simulado. Entonces, en ese caso, la ley establece también la forma de probar. Cuando la simulación es reclamada por quien participó en el negocio pretendidamente simulado, se debe extremar el rigor en el material probatorio. Y en en un elevadísimo porcentaje, por lo menos, la jurisprudencia entendió siempre que si la simulación es reclamada por uno de los participantes del acto, la única prueba válida es el contradocumento. ¿Qué es el contradocumento? Es un documento suscrito por los mismos celebrantes del acto, en donde se aclara que ese acto en realidad no es sincero o no es real, que es ficticio. Porque la ley permite la simulación. Dice, la simulación no es reprochada por la ley cuando a nadie perjudica o no tiene un fin ilícito. Perfectamente, si a nadie perjudica y si su fin no es ilícito, la ley admite la simulación. Diferente es el caso cuando esa simulación tiene un propósito contrario a la ley, como por ejemplo eludir impuestos, o está destinado a causar algún perjuicio a un tercero. Normalmente se hacen operaciones simuladas cuando vamos a suponer que yo le demando a Lorenzo ejecutando un pagaré de 10 millones de guaraníes, pero él no tiene luego cómo pagar, no va a poder enfrentar la demanda, no tiene ninguna excepción que oponer, o si tiene alguna, no está seguro de su eficacia. Entonces, para asegurar la cosa y el único bien en el que yo puedo ejecutar ese crédito es en su vivienda familiar, en su casa. Entonces él dice, con buen tino, yo tengo que proteger a mi familia, no puedo someter a mi familia al riesgo de perder nuestro techo por culpa de un mal negocio que hice y un usurero que ahora pretende ejecutar ese crédito. Y transfiere simuladamente el inmueble a favor de Ruth Caballero. Entonces, se presentan Lorenzo y Ruth en la escribanía y realizan un acto de transferencia. Pasa el inmueble a nombre de Ruth. Pero se trata de un acto simulado, destinado solamente a evitar la ejecución. Y el día de mañana, Ruth ya se casó, después de ese acto que estamos hablando, se casó Ruth y su marido le mete cosas en la cabeza porque ya Lorenzo pasó la tormenta, el crédito no se pagó, pero qué sé yo, caducó el juicio, pongámosle una solución así medio, que no extinguió la deuda, pero tampoco ya se le puede reclamar porque ya prescribió. Entonces, pasado el peligro, Lorenzo le dice a Ruth, yo quiero que me devuelvas ya el inmueble porque ya pasó el peligro. Y consulta a Ruth con su esposo.
Y su esposo le dice, pero vas a ser demasiado tonta si le devolves. Está tu nombre, o por lo menos exigirle alguna suma de dinero por el servicio que le prestaste. Y bueno, y no hubo acuerdo. Ruth también le hizo caso a su marido, porque a veces los consejos, aunque sean malos, si provienen del cónyuge, se siguen. Olvidó Ruth toda la promesa que le hizo a Lorenzo. Y bueno, no hubo más remedio. Lorenzo le demanda a Ruth. Le demanda por, qué sé yo, cumplimiento de contrato, no sé cuál sea la demanda. O bien le dice ahí, esta demanda fue simulada. Nosotros hicimos, y Ruth lo sabe perfectamente, al solo efecto de sacar de mi patrimonio este inmueble para evitar su ejecución. Y lo hicimos de buena fe, yo confié en ella y ahora se niega a devolverme el inmueble. Pero este negocio fue simulado. Y bueno, como que Lorenzo es el que reclama la simulación y Lorenzo participó del acto, compareció a la escribanía, suscribió la escritura. Para él, la presentación o la posibilidad de presentar pruebas al respecto es bastante restringida, sumamente restringida, porque la jurisprudencia tradicionalmente exige para la prueba de la simulación entre las partes que intervinieron solamente el contradocumento. ¿Qué es lo que tenían que haber hecho en su momento Lorenzo y Ruth al paso de firmar la escritura pública de transferencia, que es el negocio, digamos, ostensible, la que iba a aparecer ante todos porque se iba a inscribir en el registro y demás? Tenía que suscribirse también otro documento en la misma escribanía en donde ambos participantes declaran que ese negocio que acaban de hacer es simulado y que la compradora aparente se obligaba a devolver al vendedor aparente ese inmueble cuando él lo solicite. Ese es el contradocumento. Un documento en el que se aclara el alcance del anterior y se establece muy bien ahí que es simulado. Entonces sí, si Lorenzo contaba con ese documento, no iba a tener ninguna dificultad. Pero vamos a suponer que la persona que reclama la simulación no es Lorenzo. No es Lorenzo, es algún otro acreedor o por ejemplo su esposa, suponiendo que aunque no estén casados, su concubina, que hace 20 años que vive con él y tienen 5 hijos. Ella es una tercera, considerando que ella no participó del acto, no suscribió la escritura, no, ¿verdad? O bien otro tercero, Denis, que diga, por ejemplo, enarbola otro instrumento de crédito y dice, no, yo soy acreedor de Lorenzo y él le vendió en forma simulada ese inmueble a Ruth, a sabiendas de la existencia de este crédito, y para evitar que se ejecute yo vengo a demandar la simulación de ese acto. Para Denis,
que es un tercero, se admiten todos los medios de prueba, todo género de pruebas. Hay libertad probatoria para él. Y puede probar la simulación incluso por medio de pruebas indirectas, como las presunciones. Las presunciones son pruebas indirectas. Ustedes recuerdan ya eso, creo que fue en el cuarto curso que ya aprendieron todo. Las pruebas son directas o indirectas. Las pruebas directas son, qué sé yo, los testimonios, la prueba confesoria, la documental, son pruebas directas. Y las indirectas son las presunciones. Las presunciones que pueden ser a su vez legales o judiciales. Presunciones legales, como su nombre lo indica, son las que ya están preestablecidas en la ley. Por ejemplo, un niño que nace hasta 300 días después de haberse separado la pareja, se presume que es matrimonial. ¿Verdad? Una presunción. Y hay presunciones juris tantum y presunciones jure et de jure. Juris tantum que admiten prueba en contrario, jure et de jure que no admiten prueba en contrario. No contestar una demanda, por ejemplo, esa es una presunción de carácter procesal. No contestar la demanda es una presunción de que lo que se dijo en la demanda es cierto. Pero la característica de las pruebas indirectas, de las presunciones, es que se habla siempre de indicios y presunciones. ¿Qué son los indicios? Los indicios son los signos, los vestigios, las huellas, las circunstancias que indican algún hecho existente. Y las presunciones ya son el resultado de la operación mental que hace el juez, de establecer el valor que tiene cada cosa para ver si se puede constituir en una prueba indirecta. O sea, la presunción ya es el resultado del análisis de los indicios. Un análisis que se debe hacer conforme a las reglas de la sana crítica. Y para que esos indicios puedan constituirse en presunción, la ley dice que tienen que reunir 4 características. Tienen que ser múltiples. Un solo indicio no puede hacer nunca una presunción. Tienen que ser graves, vale decir, de importancia, de relevancia tal que pueda ser considerado como, porque si es un detalle así sin importancia, no cuenta como indicio. Tienen que ser precisos, vale decir, referirse o vincularse a los hechos que se discuten en el juicio en forma bien precisa, que no sean vagos, que no sean más o menos que sí, que no, tienen que ser bien precisos. Y por último, tienen que ser concordantes. Esos indicios tienen que converger hacia un resultado lógico, sin esfuerzo. Concordantes quiere decir que no tienen que ser contradictorios. Porque me tocó ver ahora, por casualidad, un fallo que me invitaron a estudiar sobre el reconocimiento de filiación extramatrimonial, en el que el demandado negó la paternidad que se le atribuía, admitió que sí conoció a la madre del menor, al supuesto hijo, al presunto hijo,
que conoció a la madre, pero que tuvo con ella una relación de amistad que no pasó a más. Pero que cuando vino en la reclamación por parte de la mujer, que sí tuvo un hijo después, y le atribuyó a este hombre, hizo con ella inclusive un pacto de alimentos, sin reconocerle todavía al menor. Y él justifica ese pacto de alimentos porque dice, en ese entonces yo ocupaba un alto cargo en la Policía Nacional y quería evitar el escándalo que puede surgir de una reclamación que se hace pública. Y yo en ese entonces, por eso accedí a darle alimentos sin, a sabiendas de que la criatura no era mía, pero quería evitar el escándalo. Pero después finalmente sobrevino la demanda por reconocimiento de filiación. Y ahí ya él contesta y dice, no, en realidad no es mi hija, era una niña, no es mi hija. Y voy a someterme a la prueba de ADN para que de esa prueba surja que ella no es mi hija. Se hizo la prueba. Se hizo una primera prueba en un laboratorio, no recuerdo el nombre ahora, y allí decía que el demandado no podía ser totalmente excluido de la posibilidad de ser el padre. Un resultado así medio ambiguo, que a mí realmente me extrañó porque hasta donde yo sé, se trata de una prueba que tiene un alto índice de precisión, del casi del 99% según estoy enterado. De cualquier manera, en este laboratorio decía que él no podía ser del todo excluido de la posibilidad de ser padre. En base a ese resultado ambiguo, el juzgado ordenó una segunda prueba ya en otro laboratorio, muy conocido en Asunción, que no voy a decir porque esta clase se está grabando y después va a aparecer en YouTube y quiero evitar cualquier problema. Y en esa segunda prueba dice que él debe ser 100% excluido de la posibilidad de ser padre. Entonces hay una contradicción muy notoria entre un resultado y otro. Y la defensora pública dictaminó entonces que, teniendo en cuenta esa contradicción entre los informes, se ordene una tercera prueba en el mismo laboratorio, en el segundo laboratorio, pero cargándole el costo de esa segunda prueba a ese laboratorio. Y finalmente se le citó otra vez a las partes para obtener la prueba y el padre ya en esta oportunidad no compareció. Es decir, en realidad él interpuso recursos contra esa decisión porque dijo, esto ya es un verdadero manoseo, porque yo tengo que someterme a tantas pruebas si ya a 2 pruebas me sometí, que el juzgado resuelva. Finalmente, esa negativa a comparecer para esa segunda ocasión se tomó como una presunción en su contra, porque el Código de la Niñez y la Adolescencia establece precisamente eso, que la renuencia a someterse a la prueba debe ser considerada como una presunción de la paternidad. Y esa norma del código aplicó el juzgado y le otorgó la demanda a la autora, declaró que el demandado era el padre biológico de la niña, empleando, es decir, aplicando la presunción.
que era una presunción legal, no era judicial, era una presunción legal. Pero esa presunción, a mi juicio, no estaba acompañada de otras pruebas directas. Por ejemplo, vale decir, es solamente una presunción que surge de una negativa a someterse por tercera vez a la prueba de ADN. A las dos anteriores compareció, se sometió sin problema. Y la tercera vez, la renuencia, es decir, el hecho de apelar de esa providencia que ordenaba una tercera prueba y se consideró como renuencia. Y el juzgado, aplicando la presunción, le condenó al demandado. Y para mí es una conclusión incorrecta, no se ajusta a derecho, porque esa presunción, esa única presunción, no está avalada ni corroborada por ninguna otra prueba en el proceso. Y a mí me parece completamente injusto condenar a una persona en base a una presunción que considero inclusive mal aplicada, porque no es la renuencia a someterse a la prueba, es la renuencia a someterse por tercera vez a la misma prueba. Bueno, hablamos de nosotros acá fue una digresión, porque estábamos hablando de los indicios y las presunciones que se emplean con mayor frecuencia en los juicios de simulación, porque casi siempre la prueba de la simulación es sumamente dificultosa, sobre todo cuando el que reclama es un tercero que no dispone de los elementos necesarios como para probar en forma directa la existencia de la simulación. El negocio se hizo entre otras dos personas. Por eso es que se admite la presunción en los casos de simulación reclamada por terceros. Pero, repito, lo mismo, tienen que existir indicios que sean múltiples, graves, precisos y concordantes para que pueda constituirse en una prueba. Y acá se reclama la simulación y tengo entendido que es un tercero el que reclama la simulación. ¿Es así o no? ¿No llegaste a leer, Liz? Un tercero es lo que solicita. Sí, Es un tercero. terceros son. Para honrar las deudas de su padre, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué es lo que se tomó como presunción acá? Acá hay un mismo abogado que participa como patrocinante en dos juicios. ¿Verdad? Y también a la que se adjudicó el bien inmueble que es objeto de litigio, parece, profesor. Claro. Sí. Bueno, y Héctor Cámara se llama, un conocido escritor, ya fallecido me parece, que se especializó en materia de simulación. Es muy citado inclusive en otras obras doctrinarias y en los fallos judiciales también es muy citado. Y él fue el que comenzó a decir que los indicios de la existencia de la simulación
enumeró algunos de los indicios que son, digamos, típicos o son característicos en los actos simulados. Por ejemplo, la amistad íntima entre los participantes. Volvamos un poco al ejemplo que yo puse hoy, de un negocio simulado entre Lorenzo y Ruth. Y se presenta Denny a reclamar la simulación y dice, no, este es simulado. Ellos luego son muy amigos, compañeros de estudios, en la facultad estaban en el mismo curso y además de eso en el mismo grupo de estudio. Y eso ocurre desde el primer curso, están siempre juntos, entre ellos hay una amistad muy notoria. Cuatete, socio. Bueno, ese es un primer indicio. Un segundo indicio, por ejemplo, puede decir que el inmueble en el que se asienta la vivienda familiar de Lorenzo está ubicado en el microcentro de Asunción, de Ciudad del Este, y que tiene un valor considerable. Ahí los inmuebles no se venden, un lote no se vende a menos de $200.000. Y acá figura que se le vendió al precio, al valor fiscal, que es de 10 millones de guaraníes. Y figura el precio de 10 millones por un inmueble que vale $200.000. Entonces ese es otro indicio, que es el precio vil. Precio que se estableció solamente en forma simbólica y para pagar menos impuestos de transferencia. Precio vil, amistad o parentesco, ¿verdad? O parentesco. Yo le vendo a mi cuñado, a mi cuñada, qué sé yo, parentesco. O amistad. Precio vil. Y después tiene que haber lo que se llama la causa simulandi. El objeto por el cual se realizó el acto simulado. ¿Y cuál era la causa simulandi en este caso? Era evitar que el inmueble fuera embargado en el marco de un juicio que ya inclusive se inició, que yo le inicié. Y él logró excluir de su patrimonio, él decía, temporalmente, hasta que pase la tormenta, como dijimos hoy. Y bueno, pasó la tormenta en realidad y después Ruth se negó a cumplir con su palabra. Pero Lorenzo no tenía el contradocumento. Entonces para él fue imposible de probar la existencia de la simulación. Sin embargo, para Dennis ya no existe esa dificultad. Las restricciones que existen para Lorenzo no existen para él y puede probar por vía de esos indicios y va a decir la amistad íntima, el precio vil, e inclusive puede hablar de la causa simulandi. Bueno, un autor español, catalán, para precisar más, estudió el tema de la simulación desde el punto de vista de la interpretación que le daban los tribunales españoles, y específicamente de Madrid y de Barcelona, que es la capital de la Cataluña. Y estudió los fallos desde el 2010 hasta el 2016. Y logró enumerar también 16 causales que pueden ser considerados como indicios de la presunción. Yo les voy a alzar ese material después en el Classroom para que complementen un poco, ¿sí? Yo te quiero interrumpir. El otro profesor ya mandó también invitación para las 8 para entrar en su clase. Ah, y bueno. te quería comentar, sí, que ya mandó la invitación. Bueno, y nos estamos extendiendo un poco más de la cuenta. Muy interesante esta clase. Bueno, vamos a continuar mañana. Dejémoslo para más adelante en todo caso y vamos a seguir interactuando en el Classroom. Y mientras tanto, para respetar también el horario de la otra materia,
yo quiero dejar por acá, salvo que ustedes tengan alguna otra pregunta más que hacer. Estuvimos muy poquitos hoy y bueno, me parece que ya todo el mundo quiere prenderse ya a la clase grabada que va a subir después en un canal de YouTube. Que muchos rinden el lunes contigo luego, profe, seguramente están estudiando mucho. Y puede ser. Bueno, está bien. Entonces, nos veremos literalmente. Vamos a vernos otra Dale, vez. profe. Y vamos a esperar un poquito más, si puede pasar un poquito más pronto su material, porque estamos algunos que le damos la lectura, pero cuando es, ayer, por ejemplo, me mandaste y es un poquito largo, pero igual le dimos la lectura. Bueno, igual podemos Hemos repetir esto. Estamos bien todavía en materia de tiempo. Podemos repetir el próximo viernes, completar el estudio de lo que falta. Y ahí van a tener Dale, tiempo de leer también los otros. Está bien, profe. Continuar. Está bien. Bueno, agradezco a los que Gracias, están en profe. la clase. Les espero el próximo viernes. Buenas noches. Feliz fin de semana para Gracias. todos. Dale, profe. Igualmente, Gracias. chao, chao. Igualmente. Buenas noches.